Nunca le conté esto a nadie, pero cuando descubrí que mi esposo tenía un hijo con mi propia hermana, pensé que mi vida había terminado. Pero lo que pasó después... Eso sí fue mi verdadera pesadilla. Déjame contarte cómo llegué a ese punto. Soy la Bobó Rute. Tengo 78 años hoy. Y esta historia que voy a contar pasó hace casi 40 años, cuando yo tenía apenas 38. Era 1985, y vivía en Guadalajara con mi esposo Roberto y nuestros 3 hijos, María de 15, José de 12 y la pequeña Carmen de apenas 8 añitos. Pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Roberto trabajaba como mecánico. Era un hombre trabajador. Llegaba a casa todo sucio de grasa, pero siempre con una sonrisa para nosotros. Yo era ama de casa, cuidaba de los niños, de la comida, mantenía nuestra casita siempre limpia y organizada. Mi hermana Isabel vivía a apenas 3 cuadras de nosotros. Era 2 años menor que yo. Siempre fue la bonita de la familia, esa que todos los hombres miraban en la calle. Era divorciada hacía 5 años y criaba sola a su hijito Diego, que en esa época tenía 6 años. Diego siempre fue un niño especial para mí. Lo adoraba como si fuera mi propio hijo. Isabel trabajaba como secretaria en una empresa pequeña, y muchas veces yo cuidaba a Diego cuando ella necesitaba trabajar hasta más tarde o cuando salía los fines de semana. Roberto siempre fue muy cariñoso con Diego también. Siempre que mi hermana venía a visitarnos, Roberto brinacaba con el niño, lo llevaba en hombros, le compraba dulces. «Mira qué niño más inteligente», decía siempre. «Se parece mucho a José cuando tenía esa edad». Yo pensaba que era lindo que mi esposo tratara tan bien al hijo de mi hermana. Nunca, jamás en la vida, se me ocurrió pensar que había algo más detrás de tanto cariño. Los domingos siempre íbamos a la casa de mis papás para el almuerzo familiar. Era una tradición sagrada en nuestra familia. Mis papás, mis 2 hermanos mayores con sus esposas e hijos, Isabel con Diego, y nosotros. La mesa grande de la abuela, llena de comida casera, los niños corriendo por el patio, las mujeres ayudando en la cocina, los hombres hablando de fútbol y trabajo. Días perfectos que ahora, mirando hacia atrás, veo que estaban llenos de mentiras. Durante esos almuerzos familiares, siempre notaba que Roberto y Isabel hablaban mucho. Pero nunca me preocupé. Pensaba que era normal, que se llevaban bien como cuñados. Isabel siempre fue muy sociable, hablaba con todos. Y Roberto era un hombre amistoso, conversador. Qué bueno que se lleven bien, pensaba yo. Es importante que haya armonía en la familia. Pero había pequeños detalles que, mirando hacia atrás, eran señales claras. Roberto siempre sabía cuando Isabel tenía problemas en el trabajo, antes que yo misma. «Tu hermana está preocupada por esa situación en la oficina», me decía. «¿Cómo lo sabes?», le preguntaba. «Ah, me lo comentó el domingo pasado», respondía como si fuera lo más natural del mundo. También notaba que Roberto a veces llegaba tarde los jueves. «Tuve que ayudar al jefe con un trabajo extra», explicaba. Los jueves Isabel siempre dejaba a Diego conmigo porque tenía clases de inglés. Nunca conecté esos 2 hechos. ¿Cómo iba a sospechar? Era mi esposo, el padre de mis hijos. Era mi hermana, mi sangre. La primera vez que algo me pareció realmente extraño fue en marzo de 1985. Encontré a Roberto mirando unas fotos en la sala, tarde en la noche. Cuando me acerqué, guardó las fotos rápidamente. «¿Qué estabas viendo?», le pregunté. «Nada, fotos viejas del trabajo», me dijo. Pero alcancé a ver que una de las fotos era de Diego. «¿Por qué tienes fotos de Diego?», insistí. «Isabel me las dio para que las copiara. Quiere mandar algunas a su ex-suegra», explicó. En ese momento me pareció raro, pero lo dejé pasar. Isabel nunca había mencionado nada sobre mandar fotos a la familia de su ex-esposo. Pero pensé que tal vez era algo privado entre ellos.
algo que no me concernía. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Los meses siguientes empecé a notar más cosas extrañas. Roberto a veces llegaba con olor a perfume de mujer. Cuando le preguntaba, decía que había estado arreglando el carro de alguna cliente. Las mujeres usan mucho perfume. Se queda el olor en la ropa, explicaba. Y yo le creía. Porque, ¿por qué no iba a creerle? También empezó a tener dinero extra. No mucho, pero sí más del que debería tener con su sueldo. Cuando le preguntaba de dónde salía, decía que había hecho trabajos extras, arreglos de carros en las noches. Estoy ahorrando para comprarle una bicicleta nueva a José, me decía, y yo me emocionaba, pensando qué esposo más trabajador y dedicado tenía. Isabel también había cambiado. Estaba más arreglada, había comprado ropa nueva, se pintaba más seguido. «Me conseguí un novio», me dijo un día. «¿En serio? ¿Quién es?», le pregunté emocionada. Hacía tanto tiempo que no tenía a alguien en su vida. «Es un secreto todavía», me respondió riendo. «Apenas estamos empezando. No quiero jinxearlo contándole a todo el mundo». Me daba mucha alegría saber que mi hermana había encontrado a alguien. Después de su divorcio tan difícil, se merecía ser feliz otra vez. «¿Cuándo lo vamos a conocer?», le preguntaba. «Pronto, hermana, pronto», me decía siempre. Los meses pasaron y yo seguía viviendo mi vida normal, sin sospechar nada. Cuidaba de mis hijos, de mi casa, de mi esposo. Los domingos seguíamos yendo a casa de mis papás. Roberto seguía siendo cariñoso con Diego. Isabel seguía hablando de su novio misterioso, pero nunca lo traía a las reuniones familiares. Fue en agosto de 1985 cuando todo cambió. Diego cumplía 7 años y Isabel quería hacerle una fiesta. «¿Me ayudas con la decoración?», me pidió. «Por supuesto», le dije. Siempre la ayudaba con todo lo de Diego. Era mi sobrino adorado. Llegué a su casa temprano esa mañana para ayudarla con los preparativos. Isabel había salido a comprar el pastel y me había dejado las llaves para que empezara con la decoración. Estaba colgando globos en la sala cuando sonó el teléfono. Contesté pensando que podría ser Isabel. «¿Aló?», dije. Era una voz de hombre que no reconocí. «Hola, ¿está Isabel?», preguntó. «No, salió un momento. ¿De parte de quién?», respondí. «Soy Roberto. Dile que no voy a poder llegar hasta más tarde porque tengo trabajo». El teléfono se me cayó de las manos. Roberto. Mi esposo Roberto, llamando a mi hermana para avisarle que iba a llegar tarde. ¿Llegar tarde a dónde? ¿A la fiesta de cumpleaños de Diego? Pero él me había dicho que tenía que trabajar todo el día y que no iba a poder ir a la fiesta. «El jefe me necesita para un trabajo urgente», había dicho esa mañana. Me quedé parada ahí, con el teléfono en la mano, sin entender lo que acababa de pasar. Tal vez era otro Roberto, tal vez era una coincidencia, pero mi corazón ya estaba latiendo muy fuerte, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no quería aceptar. Cuando Isabel llegó con el pastel, le pregunté sobre la llamada. «Ah, era un compañero del trabajo», me dijo sin mirarme a los ojos. Me pidió que le dijera a Roberto algo sobre un proyecto. «¿Qué Roberto?», insistí. «Tu esposo, pues. ¿No se conocen del taller donde trabaja Roberto? Creo que le llevó el carro a arreglar una vez». La explicación tenía sentido, pero algo en mi pecho no se calmaba. Isabel estaba nerviosa. No me miraba directamente. Mantenía las manos ocupadas organizando cosas para la fiesta. La conocía desde que éramos niñas. Sabía cuando algo la tenía intranquila. La fiesta de Diego fue hermosa. Vinieron muchos niños del vecindario. Jugaron, comieron pastel, se divirtieron mucho. Roberto llegó al final, cuando ya estaba todo terminándose. «Perdón por llegar tan tarde», me dijo dándome un beso en la mejilla.
El trabajo estuvo más pesado de lo que pensé. Pero noté que no tenía olor a grasa ni a aceite de motor, como siempre que venía del trabajo. Y su ropa estaba demasiado limpia para alguien que había estado trabajando todo el día. Esa noche, cuando llegamos a casa, no pude dormir. Algo me tenía muy inquieta. Roberto se durmió rápido, como siempre, pero yo me quedé despierta dándole vueltas a todo lo que había pasado. La llamada telefónica, las explicaciones de Isabel, la llegada tardía de Roberto, su ropa limpia. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 15 años de matrimonio: seguir a mi esposo. Me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre, despedí a Roberto con un beso, y después de que se fuera, me vestí rápido y salí de casa. Lo seguí hasta el taller donde trabajaba. Entró normal, saludó a sus compañeros, comenzó su día de trabajo. Me quedé observando desde la cafetería de enfrente durante 2 horas. Todo parecía normal. Me sentí ridícula, como una loca paranoica. Decidí regresar a casa y olvidarme de toda esa locura. Pero esa tarde pasé por la casa de Isabel para llevarle unas galletas que había hecho. Diego estaba jugando en el patio cuando llegué. «Hola, tía Rute», me dijo corriendo hacia mí. Lo abracé fuerte, como siempre. Era un niño tan dulce, tan cariñoso. Mientras hablaba con él, me fijé en algo que nunca había notado antes. Diego tenía una marca de nacimiento en el brazo derecho, una pequeña mancha café en forma de corazón. José, mi hijo de 12 años, tenía exactamente la misma marca, en el mismo lugar. Roberto también la tenía. Se me heló la sangre. La marca de nacimiento era muy distintiva, muy particular. Las 3 personas que yo conocía con esa marca eran Roberto, José, y ahora notaba que también Diego. No podía ser coincidencia. No podía ser. Me despedí de Isabel rápido, con una excusa de que tenía que preparar la cena, y corrí a casa. Necesitaba pensar. Necesitaba analizar todo lo que estaba pasando. Saqué las fotos familiares y empecé a mirarlas con cuidado, buscando más similitudes entre Diego y mis hijos. Las similitudes estaban ahí, claras como el agua, pero yo había estado ciega todos esos años. Diego tenía los mismos ojos que Roberto, la misma forma de sonreír. Su manera de caminar era idéntica a la de José. Incluso su risa sonaba parecida a la de Carmen cuando era más pequeña. Esa noche confronté a Roberto. Esperé a que los niños se durmieran y lo encaré directamente. «Roberto, necesito que me digas la verdad sobre algo muy importante», le dije con voz temblorosa. «¿Tú tienes algo que ver con Diego?» Se puso pálido inmediatamente. «¿Qué quieres decir con eso?», me preguntó, pero su voz ya no sonaba segura. «Ya sabes lo que quiero decir», insistí. «Diego tiene la misma marca de nacimiento que tú y que José. Se parece demasiado a nuestros hijos. Isabel siempre tiene excusas para todo. Tú llegas tarde los jueves, y hoy alguien que se llama Roberto llamó a casa de Isabel para avisarle que iba a llegar tarde». Roberto se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Pero aún así, necesitaba escucharlo de su boca. «Dímelo, Roberto. Dime la verdad», le exigí. «Sí», susurró sin levantar la cara. «Diego es mi hijo». El mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las piernas no me sostenían. Tuve que sentarme en el sillón de enfrente. «¿Desde cuándo?», logré preguntarle. «Desde hace 7 años», respondió. «Empezó poco después de que se divorció. Yo no sé cómo pasó. Solo pasó». 7 años. Diego tenía 7 años. Eso significaba que Roberto había estado engañándome con mi hermana desde que Diego nació. Tal vez desde antes. «¿Isabel sabe que yo sé?», le pregunté.
No, nadie sabe. Bueno, solo nosotros dos. Me dijo. Por favor, Rute, por favor no destruyas la familia. Piensa en los niños. No pude seguir hablando. Subí a nuestro cuarto, hice una maleta pequeña y me fui esa misma noche para casa de mis papás. Les dije que Roberto y yo habíamos tenido una pelea muy fuerte y que necesitaba tiempo para pensar. No les dije la verdad. No podía. Todavía no. Mis papás me recibieron sin hacer preguntas, como siempre habían hecho cuando sus hijos necesitaban refugio. Mamá me preparó té de manzanilla y me arropó como cuando era niña. Lo que sea que haya pasado, hija, aquí siempre vas a tener tu hogar, me dijo. Pasé 3 días sin hablar con nadie, solo llorando y tratando de entender cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Los domingos familiares, las conversaciones entre Roberto y Isabel, las excusas, las mentiras. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, y yo no vi nada. Al 4.º día decidí confrontar a Isabel. Tenía que escuchar su versión. Tenía que saber si ella sabía que yo ya sabía la verdad. Fui a su casa temprano en la mañana, cuando Diego estaba en la escuela. «Hermana, ¿qué haces aquí tan temprano?», me preguntó cuando abrió la puerta. «Necesitamos hablar», le dije. «¿De qué?», preguntó, pero ya se veía nerviosa. «De Roberto, y de Diego, y de todos estos años de mentiras», le dije mirándola directamente a los ojos. Isabel se puso blanca como un papel. Se sentó en el sofá de la sala y empezó a llorar. «Rute, por favor, déjame explicarte», me suplicó. «No hay nada que explicar», le dije. «Solo quiero saber una cosa. ¿Cuándo empezó todo esto?» «Hace 8 años», me confesó entre lágrimas. Yo acababa de divorciarme. Me sentía muy sola, muy perdida. Roberto me consolaba, me ayudaba con cosas de la casa. Un día una cosa llevó a la otra y pasó. 8 años. No 7 como me había dicho Roberto. 8 años de engaño, de mentiras, de vivir una farsa. ¿Y decidieron seguir?, le pregunté. Al principio dijimos que había sido un error, que nunca iba a volver a pasar. Pero siguió pasando. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada, se cayó ahí. ¿Roberto sabe que Diego es su hijo desde el principio?, pregunté. Sí, siempre lo supo. Él quería que abortara, pero yo no pude. Diego es lo mejor que me ha pasado en la vida, me dijo. ¿Y todos estos años han seguido viéndose?, seguí preguntando, aunque cada respuesta me dolía más. Sí, admitió. Los jueves, cuando tú pensabas que él trabajaba extra y yo tenía clases de inglés. Y a veces los fines de semana cuando tú ibas al mercado o visitabas a alguna amiga. Todo tenía sentido ahora. Las ausencias, las excusas, el dinero extra que Roberto a veces traía a casa. Seguramente era dinero que le daba a Isabel para mantener a Diego. Las ropas nuevas de Isabel, su arreglo personal. Todo era porque tenía a mi esposo como amante. ¿Alguna vez pensaste en cómo me sentiría yo si me enterara?, le pregunté. Isabel lloró más fuerte. Todos los días, hermana. Todos los días me odio por lo que hice. Pero te juro que no fue algo planeado. Simplemente pasó y después ya no pudimos parar. No pudieron parar. Isabel, es muy fácil parar. Solo tenían que dejar de verse, dejar de mentirme, dejar de destruir mi familia. Le grité. Tu familia siempre estuvo intacta, me respondió. Roberto nunca te dejó, nunca dejó de quererte. Conmigo era otra cosa. Era solo físico. ¿Solo físico? Isabel tuvieron un hijo juntos. ¿Cómo puede ser solo físico?, le reclamé. Tienes razón, admitió. No sé qué decirte. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimamos mucho. Pero por favor, piensa en Diego. Él no tiene la culpa de nada. Diego.
Mi sobrino querido. El niño que había cuidado como si fuera mi propio hijo. El niño que era mi sobrino, pero también era medio hermano de mis hijos. El niño inocente en medio de toda esta traición. ¿Diego sabe quién es su verdadero papá?, le pregunté. No. Piensa que su papá es mi exesposo. Roberto y yo decidimos que era mejor así, me respondió. ¿Y qué van a hacer ahora que yo sé la verdad?, pregunté. No sé, Rute. Depende de ti. Si quieres que Roberto se vaya de la casa, lo entenderé. Si quieres que nunca más nos volvamos a ver, también lo entenderé. Solo te pido que no le hagas daño a Diego. Él te adora, me suplicó. Me fui de ahí sin decir nada más. Tenía la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, quería odiar a Diego, porque era la prueba viviente de la traición de mi esposo y mi hermana. Pero por otro lado, lo amaba profundamente, porque había sido parte de mi vida durante 7 años, porque era un niño inocente que no tenía la culpa de las decisiones de los adultos. Volví a casa de mis papás y les conté toda la verdad. Papá se puso furioso. Quería ir a buscar a Roberto para darle su merecido. Mamá se puso a llorar. No podía creer que Isabel hubiera sido capaz de traicionarme así. ¿Cómo pudo hacerte esto tu propia hermana?, repetía una y otra vez. Mis hermanos mayores también se enteraron y querían intervenir, pero les pedí que me dejaran manejar la situación a mi manera. Era mi matrimonio, mi familia, mi decisión lo que iba a hacer. Durante una semana no hablé con nadie, ni con Roberto, ni con Isabel. Solo pensé, lloré, traté de decidir qué era lo mejor para todos, especialmente para mis 3 hijos. María, José y Carmen no sabían por qué mamá se había ido de la casa de repente. Roberto les había dicho que yo estaba enferma y que me estaba cuidando la abuela. Finalmente decidí volver a casa, pero no para seguir como si nada hubiera pasado. Volví para hablar con mis hijos y explicarles, de la manera más suave posible, que papá y mamá iban a separarse por un tiempo. Roberto estaba devastado cuando llegué. «Rute, por favor, podemos arreglar esto», me suplicaba. «Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo. Fue un error terrible, pero no tiene que destruir nuestro matrimonio». «Roberto, no fue un error», le dije. «Los errores duran un momento. Esto duró 8 años. 8 años de mentiras, de engaños, de traición. No con cualquier mujer, sino con mi hermana. Y tuviste un hijo con ella. Eso no es un error. Eso es una decisión». «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. «Voy a divorciarme de ti», le respondí. «Y voy a quedarme con la casa y con mis hijos». Roberto trató de convencerme durante semanas. Me prometía que iba a terminar todo con Isabel, que nunca más la iba a ver, que iba a ser el mejor esposo del mundo si le daba otra oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. La confianza, una vez rota, no se puede reparar completamente. El divorcio fue complicado porque en 1985 en México no era tan fácil divorciarse como ahora. Tuve que conseguir abogado, juntar pruebas de la infidelidad, pasar por procesos legales largos y complicados. Roberto no quería firmar los papeles. Esperaba que yo cambiara de opinión. Pero yo estaba decidida. Durante todos esos meses difíciles, lo que me mantuvo fuerte fue pensar en mis hijos. María, José y Carmen merecían una madre que se respetara a sí misma, que no aceptara ser traicionada y humillada. Quería ser un ejemplo de dignidad para ellos, especialmente para María, que ya era una señorita y necesitaba ver que las mujeres podemos ser fuertes y valientes. La situación con Isabel fue aún más dolorosa que con Roberto. Con Roberto había amor, pero también había decepción y enojo. Con Isabel había amor de hermanas, recuerdos de toda una vida juntas y una traición que dolía hasta los huesos. Durante meses no nos hablamos. En las reuniones familiares de los domingos,
Yo llegaba con mis hijos y ella llegaba con Diego, y actuábamos como si fuéramos desconocidas. Mis papás estaban destrozados viendo a sus 2 hijas peleadas. Mis hermanos trataban de mantenerse neutrales, pero era obvio que estaban de mi lado. La situación se volvió insostenible cuando Diego empezó a preguntarle a Isabel por qué la tía Rute ya no le hablaba, por qué ya no lo cuidaba como antes. Isabel no sabía qué decirle. El niño no entendía por qué de repente su tía favorita lo trataba con frialdad. Un día Diego se me acercó en casa de mis papás. «Tía Rute, ¿estás enojada conmigo?», me preguntó con sus ojitos tristes. ¿Hice algo malo? Se me rompió el corazón. Era un niño de 7 años, completamente inocente de toda la situación. No era justo que pagara las consecuencias de las decisiones de los adultos. Lo abracé fuerte y le dije que no estaba enojada con él, que él no había hecho nada malo. «Entonces, ¿por qué ya no juegas conmigo como antes?», insistió. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que es hijo de tu ex esposo y tu hermana? ¿Cómo le dices que cada vez que lo miras ves la traición más grande de tu vida? Esa noche hablé con mis papás sobre la situación. «Rute, mija, entendemos tu dolor», me dijo papá. «Pero Diego es tu sobrino. Es sangre de tu sangre. No puede pagar por los errores de los adultos». «No es solo mi sobrino, papá», le expliqué. «Es hijo de Roberto. Es medio hermano de mis hijos. Es muy complicado». «Más razón para no alejarlo», intervino mamá. «Ese niño va a necesitar mucho amor y apoyo cuando se entere de la verdad, y algún día se va a enterar». Mis papás tenían razón, pero también entendían que yo necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había pasado, para encontrar la manera de perdonar sin olvidar. El divorcio se finalizó en marzo de 1986, casi un año después de que descubriera la verdad. Me quedé con la casa, con la custodia de los niños y con una pensión alimenticia que Roberto me pagaba religiosamente. Él se fue a vivir a un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Durante los primeros meses después del divorcio, Roberto siguió insistiendo en que podíamos arreglar las cosas, pero yo ya había comenzado una nueva vida. Conseguí trabajo como costurera en una fábrica textil. Los niños se adaptaron a la nueva rutina y poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra familia, ahora más pequeña pero más honesta. Isabel también estaba pasando por momentos difíciles. La culpa la estaba comiendo viva. Y además tenía que lidiar con las preguntas de Diego sobre por qué ya no veía tanto a Roberto. «Es que el tío Roberto está muy ocupado con su nuevo trabajo», le decía. La situación se complicó aún más cuando Diego empezó a preguntar por qué Roberto ya no vivía con nosotros, por qué ya no éramos familia como antes. Los niños son muy perceptivos, y Diego notó que algo había cambiado en la dinámica familiar. Un día José me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Mamá, ¿por qué Diego se parece tanto a mí?», me preguntó. José tenía 13 años, ya era un adolescente observador. «Todo el mundo dice que parecemos hermanos de verdad, no solo primos. Todos en la familia nos parecemos, mijo», le respondí tratando de sonar natural. «Tu abuelo dice que todos tenemos la misma nariz de los González». «Pero es que no es solo la nariz, mamá. Diego camina como yo, se ríe como yo, tiene la misma marca en el brazo que yo», insistió José. Mi hijo estaba empezando a conectar los puntos. Era muy inteligente, y las similitudes entre él y Diego eran demasiado obvias. Decidí hablar con Roberto sobre el tema. Los niños se merecían saber la verdad, pero había que decírselas de la manera correcta. Roberto y yo nos reunimos en un café para hablar sobre cómo manejar la situación. Era la primera vez que estábamos solos desde el divorcio. Se veía más delgado, más viejo, con canas que no tenía antes. La culpa y el remordimiento habían cobrado su precio.
Los niños están empezando a hacer preguntas, le dije. José ya notó las similitudes con Diego. No podemos seguir mintiendo indefinidamente. ¿Qué propones?, me preguntó. Que les digamos la verdad, a nuestros hijos y a Diego. Todos se merecen saber quiénes son realmente, le respondí. Roberto se opuso al principio. Van a odiarme para siempre, me dijo. Van a perder todo el respeto por su padre. Roberto, ya perdiste el respeto hace mucho tiempo. Ahora lo que importa es ser honestos. Los niños son más fuertes de lo que pensamos. Van a poder manejar la verdad mejor que las mentiras. Le expliqué. Después de mucha discusión, Roberto aceptó. Decidimos que yo hablaría primero con mis 3 hijos, y después los 2 hablaríamos con Diego, en presencia de Isabel. La conversación más difícil de mi vida fue sentarme con María, José y Carmen para explicarles por qué papá y mamá se habían divorciado realmente. María tenía 16 años, José 13 y Carmen 9. Decidí decirles la verdad de acuerdo a la edad de cada uno. A María le expliqué todo completo. Ella ya era una señorita. Podía entender las complejidades de las relaciones adultas. Se puso a llorar cuando le dije que Roberto había tenido una relación con Isabel y que Diego era su medio hermano. ¿Cómo pudo hacerte eso, papá?, me preguntó entre lágrimas. ¿Y la tía Isabel? ¿Cómo pudo traicionarte así? A veces los adultos cometemos errores muy grandes, le expliqué. Pero lo importante es que ustedes sepan que nada de esto es culpa suya y que tanto papá como yo los amamos profundamente. José reaccionó diferente. Se enojó mucho, especialmente con Roberto. No quiero volver a verlo, me dijo. Si Diego es mi hermano, prefiero a Diego que a él. José siempre había sido muy sensible a las injusticias y sentía que Roberto nos había traicionado a todos. Carmen, siendo la más pequeña, no entendió completamente la situación. Le expliqué que papá había hecho algo muy malo, que lastimó mucho a mamá, pero que eso no cambiaba el amor que él sentía por ella. ¿Papá ya no nos quiere?, me preguntó. Claro que los quiere, mi amor. Papá cometió un error muy grande con mamá. Pero ustedes siempre van a ser sus hijos queridos, le aseguré. La conversación con Diego fue aún más complicada. Isabel, Roberto y yo nos sentamos con él un domingo por la tarde en casa de mis papás. Diego tenía 8 años ya y merecía saber la verdad sobre su familia. Diego, mi amor, empezó Isabel con voz temblorosa. Necesitamos contarte algo muy importante sobre tu papá. Diego la miró con sus ojitos grandes, sin saber lo que venía. ¿Qué pasa con mi papá?, preguntó. Él seguía pensando que su papá era el exesposo de Isabel, un hombre que había desaparecido de sus vidas cuando él era muy pequeño. Tu verdadero papá es el tío Roberto, le dijo Isabel suavemente. Diego nos miró a todos sin entender. ¿El tío Roberto? ¿El esposo de la tía Rute?, preguntó confundido. El ex esposo, corrigió Roberto. Sí, Diego, yo soy tu papá, y José, María y Carmen son tus hermanos, no solo tus primos. Diego se quedó callado por un rato muy largo, procesando la información. Después me miró y preguntó, ¿por eso la tía Rute ya no me habla como antes? Se me rompió el corazón otra vez. Diego, mi amor, yo nunca dejé de quererte, le dije. Solo estaba muy triste por la situación, pero eso no significa que no te quiera. ¿Y ahora puedo vivir con mi papá?, preguntó Diego, mirando a Roberto con esperanza. Roberto e Isabel se miraron. Era obvio que no habían pensado en esa posibilidad. Diego, tu mamá y yo hemos decidido que es mejor que sigas viviendo con ella, le explicó Roberto. Pero ahora vas a poder verme más seguido, como un papá de verdad. Los meses siguientes fueron muy difíciles para todos. Diego estaba confundido y lastimado, sin entender por qué había tenido que vivir una mentira durante 8 años.
Mis hijos estaban procesando tener un hermano que siempre había estado ahí, pero que nunca habían reconocido como tal. María fue la que mejor manejó la situación. Empezó a incluir más a Diego en las actividades familiares. Lo trataba como el hermano menor que realmente era. José tardó más tiempo en aceptar la situación, pero eventualmente también desarrolló una relación más cercana con Diego. Carmen, con su inocencia de niña, fue la que más naturalmente aceptó que Diego era su hermano. Siempre pensé que era raro que solo fuera mi primo, me dijo una vez. Se parece mucho a nosotros. La relación con Isabel tardó años en sanarse. Durante mucho tiempo mantuvimos contacto solo por los niños, por necesidad familiar. En las reuniones de cumpleaños, en los eventos familiares, éramos cordiales pero distantes. Fue hasta 1989, casi 4 años después del divorcio, que Isabel y yo tuvimos una conversación real sobre lo que había pasado. Estábamos las dos solas en la cocina de mis papás, preparando el almuerzo dominical, cuando finalmente se animó a disculparse de verdad. «Rute, sé que no puedo deshacer lo que hice», me dijo mientras picaba cebollas. «Sé que no hay perdón para traicionar así a una hermana, pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días de mi vida». «¿De qué te arrepientes?», le pregunté. «¿De la traición o de haberte descubierto?» «De la traición», me respondió inmediatamente. «Rute, lo que hice estuvo mal desde el primer momento. No hay excusa. Estaba dolida por mi divorcio. Me sentía sola. Pero eso no justifica haber destruido tu matrimonio. No solo destruiste mi matrimonio, Isabel. Destruiste mi confianza, mi autoestima, mi capacidad de creer en la gente. Me hiciste sentir como una tonta durante años», le dije. «Lo sé», me respondió llorando. «Y sé que nunca voy a poder reparar ese daño. Pero quiero que sepas que Roberto te amaba. Conmigo era otra cosa. Era como una adicción. Algo que sabíamos que estaba mal pero que no podíamos parar». «¿Una adicción?» «Isabel, tuvieron un hijo. Las adicciones no duran 8 años y tienen consecuencias tan grandes», le reclamé. «Tienes razón», admitió. «No era solo una adicción. Era una relación. Pero nunca fue amor como el que él sentía por ti. Nunca hablamos de futuro. Nunca pensamos en estar juntos de verdad. Era como si fuéramos 2 personas diferentes cuando estábamos juntos. Esa conversación no me devolvió la confianza en Isabel inmediatamente, pero fue el comienzo de un proceso de sanación que tomó muchos años. Decidí perdonarla, no por ella, sino por mí. El rencor me estaba consumiendo, y yo tenía una nueva vida que construir. Roberto también cambió mucho después del divorcio. El peso de la culpa y las consecuencias de sus acciones lo transformaron. Se volvió más responsable como padre, más presente en la vida de todos sus hijos, incluyendo a Diego. Pagaba la pensión alimenticia religiosamente, visitaba a los niños regularmente y nunca faltó a ningún evento importante en sus vidas. En 1988 conocí a Armando, un hombre viudo con 2 hijos que trabajaba como supervisor en la misma fábrica textil donde yo trabajaba. Era un hombre bueno, honesto, trabajador. Al principio no quería involucrarme con nadie. Tenía miedo de volver a confiar en un hombre. Pero Armando fue muy paciente, muy respetuoso. Nuestro noviazgo duró 2 años. Armando conocía toda mi historia. Sabía sobre Roberto, sobre Isabel, sobre Diego. No le importó. «El pasado es el pasado, Rute», me decía. «Lo que importa es el futuro que podemos construir juntos». Nos casamos en 1990, 5 años después de mi divorcio. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con nuestras familias más cercanas. María ya tenía 21 años y estaba estudiando enfermería. José tenía 18 y trabajaba como mecánico. Irónicamente, había aprendido el oficio de Roberto.
y Carmen tenía 14 y estaba en la secundaria. Diego, que ya tenía 12 años, también estuvo en mi boda. Para entonces ya habíamos reconstruido nuestra relación. Él me seguía diciendo tía Rute, pero yo sabía que me veía como una segunda madre. Era un niño inteligente, sensible, que había madurado mucho después de enterarse de la verdad sobre su familia. La familia mixta funcionó bien. Los hijos de Armando, Roberto de 16 y Patricia de 14, se llevaron bien con mis hijos. Armando trató a mis hijos como si fueran propios, y yo hice lo mismo con los suyos. Era una segunda oportunidad para todos nosotros. Roberto aceptó mi segundo matrimonio con dignidad. «Te mereces ser feliz, Rute», me dijo cuando se enteró de mi compromiso con Armando. «Ojalá que él te dé toda la felicidad que yo no supe darte». Los años pasaron y la vida se acomodó en una nueva normalidad. Mis hijos crecieron, se graduaron, formaron sus propias familias. María se casó con un doctor y se fue a vivir a Monterrey. José se casó con su novia de la preparatoria y siguió trabajando como mecánico en Guadalajara. Carmen estudió para maestra y se casó con un compañero de trabajo. Diego también creció y se convirtió en un joven responsable y trabajador. Estudió ingeniería civil y consiguió un buen trabajo en una constructora. Su relación con Roberto se fortaleció con los años y llegaron a tener una relación padre-hijo muy bonita, aunque tardía. Isabel nunca se volvió a casar. Se enfocó completamente en criar a Diego y en su carrera profesional. Con los años logró un puesto administrativo importante en la empresa donde trabajaba. Nuestra relación se fue reparando lentamente. Nunca volvió a ser como antes. Pero llegamos a un punto donde podíamos estar juntas, sin tensión, por el bien de la familia. En 1995, 10 años después del divorcio, Roberto se casó con una mujer llamada Elena, enfermera del hospital donde había estado internado por una operación de vesícula. Era una mujer buena, que sabía toda la historia y que aceptó a Roberto con su pasado complicado. Tuvieron una hija juntos, Sofía, que nació cuando Roberto tenía 45 años. La llegada de Sofía fue interesante para toda la familia. Mis hijos tenían una hermana más, Diego tenía una hermana, y todos tuvimos que aprender a integrar a esta nueva persona en nuestra complicada estructura familiar. Elena resultó ser una bendición para todos. Era una mujer madura, sin prejuicios, que entendía que las familias pueden tener configuraciones complicadas y que lo importante es el amor y el respeto mutuo. Se llevó bien conmigo, con mis hijos, y especialmente con Diego, a quien trató como si fuera su hijastro. En el año 2000, cuando Diego cumplió 22 años, decidió hacer algo que nos sorprendió a todos. Organizó una gran fiesta e invitó a toda la familia, a Roberto y Elena con Sofía, a Isabel, a mí y a Armando con nuestros hijos, a mis hermanos con sus familias, a mis papás. Era la primera vez en 15 años que estábamos todos juntos en una celebración. Durante la fiesta, Diego pidió hablar. «Quiero agradecer a todas las personas que están aquí», dijo. «Sé que nuestra familia no es convencional. Sé que hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también sé que todos ustedes me han dado amor de diferentes maneras. Roberto, gracias por ser mi papá, aunque no haya sido desde el principio. Isabel, gracias por ser la mejor mamá que pudiste ser. Rute, gracias por nunca dejar de quererme, incluso cuando tenías razones para estar enojada conmigo. Todos los demás, gracias por aceptarme como parte de esta familia grande y complicada». Todos lloramos esa noche. Era la primera vez que sentía que realmente habíamos sanado como familia, que habíamos logrado convertir una situación terrible en algo que, aunque doloroso, nos había enseñado sobre el perdón, la resiliencia y el amor incondicional. Mis papás murieron en 2003 y 2005, con pocos años de diferencia. En ambos funerales estuvimos todos juntos otra vez.
apoyándonos mutuamente en el dolor. Papá murió sabiendo que sus hijas se habían reconciliado, y mamá murió viendo que todos sus nietos se querían como hermanos, a pesar de las circunstancias complicadas de su nacimiento. Diego se casó en 2007 con una muchacha llamada Leticia, maestra como mi Carmen. Fue una boda hermosa donde otra vez estuvimos todas las ramas de nuestra familia extendida. Diego me pidió que lo acompañara al altar junto con Isabel. «Tuviste 2 mamás», me dijo. «Las 2 merecen estar ahí conmigo en el día más importante de mi vida». Roberto, para entonces ya un hombre de 57 años, había cambiado muchísimo. La paternidad tardía con Sofía lo había hecho más paciente, más presente. Su relación con Elena era estable y feliz. A veces me preguntaba si había aprendido de sus errores o si simplemente había madurado con la edad. En 2010 tuve mi primer diagnóstico de cáncer de mama. Fue un momento muy difícil, pero me sorprendió ver cómo toda la familia se unió para apoyarme. Mis 3 hijos se turnaron para acompañarme a las quimioterapias. Armando nunca me dejó sola. Pero lo que más me impactó fue que Isabel se mudó temporalmente a mi casa para cuidarme durante el tratamiento. «Es lo mínimo que puedo hacer», me dijo cuando le agradecí. «Toda mi vida he estado en deuda contigo. Déjame hacer esto». Durante esos meses de convivencia cercana, Isabel y yo hablamos de muchas cosas que habían quedado pendientes. Me contó sobre su soledad después del divorcio, sobre cómo la culpa la había perseguido durante décadas, sobre cómo había luchado para ser buena madre para Diego mientras cargaba con el peso de la traición. «¿Alguna vez te arrepentiste de no haber abortado cuando Roberto te lo pidió?», le pregunté una noche mientras me ayudaba con la medicación. «Nunca», me respondió sin dudar. «Diego ha sido lo mejor de mi vida. Pero sí me arrepiento de la manera como llegó al mundo. Me arrepiento de haberte lastimado para tenerlo». «Diego no tiene la culpa de nada», le dije. Y sinceramente, Isabel, aunque me dolió mucho en su momento, ahora estoy agradecida de que no hayas abortado. Diego es un hijo más para mí. Es hermano de mis hijos. Es parte de esta familia loca que tenemos. Superé el cáncer después de 2 años de tratamiento. Los doctores dijeron que había tenido mucha suerte, que lo habíamos detectado a tiempo. Durante mi recuperación me di cuenta de que había desperdiciado demasiados años de mi vida cargando rencor y dolor. La vida es muy corta para desperdiciarla en emociones negativas. En 2012 decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Invité a Roberto a almorzar, solo nosotros 2, para hablar de todo lo que había pasado. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, lejos de la familia, lejos de los recuerdos. «Rute, después de todos estos años, ¿me has perdonado realmente?», me preguntó. «Sí, Roberto, te he perdonado», le respondí. «No por ti, sino por mí. El rencor me estaba matando lentamente. Necesitaba perdonarte para poder ser libre». «¿Crees que si hubiéramos hablado en su momento, si te hubiera confesado la verdad desde el principio, habríamos podido arreglar nuestro matrimonio?», me preguntó. «No lo sé», le dije honestamente. «Tal vez. O tal vez habría dolido igual. Pero hubiera sido más honesto. Los niños no habrían tenido que vivir años de mentiras». «¿Crees que hice bien casándome con Elena?», me preguntó entonces. «Creo que Elena es una mujer maravillosa y que merece un esposo que la ame completamente, sin reservas, sin culpas del pasado», le respondí. «¿Tú crees que le has dado eso?». «Trato todos los días», me dijo. «Elena sabe toda la historia. Sabe que cometí errores terribles contigo y con Isabel. Me ha ayudado a ser mejor hombre». «Me da mucho gusto escuchar eso», le dije sinceramente. Esa conversación cerró un capítulo que había estado abierto por casi 30 años. No volvimos a ser amigos, pero sí logramos una relación cordial y respetuosa, centrada en nuestros hijos y nietos.
Los años siguientes fueron tranquilos y felices. Armando y yo disfrutamos de nuestra jubilación. Viajamos por México. Conocimos lugares que siempre habíamos querido visitar. Mis hijos me dieron muchos nietos hermosos y Diego también tuvo 3 hijos con Leticia. En 2018, Armando murió de un infarto fulminante. Fue muy doloroso perder al hombre que me había devuelto la fe en el amor. El hombre que me había acompañado durante los mejores 28 años de mi vida. Pero tenía la paz de saber que habíamos sido completamente felices juntos. El funeral de Armando fue multitudinario. Había sido un hombre muy querido en la comunidad. Un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo. Roberto y Elena vinieron al funeral. Isabel estuvo conmigo todo el tiempo. Diego pronunció unas palabras muy bonitas sobre el hombre que había sido como un abuelo para él. Después de la muerte de Armando, decidí mudarme a una casa más pequeña, más fácil de mantener. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos, pero yo quería mantener mi independencia. A los 72 años todavía me sentía fuerte y capaz de cuidarme sola. En 2020 llegó la pandemia y todo cambió para todos. Los nietos no podían visitarme. Las reuniones familiares se suspendieron. Todo se volvió más complicado. Pero también fue una oportunidad de reflexionar, de pensar en todo lo que había vivido, en todas las lecciones que había aprendido. Durante la cuarentena empecé a escribir mis memorias. Quería que mis nietos conocieran toda la historia, no solo los pedazos que les habíamos contado a lo largo de los años. Quería que supieran sobre la traición, sobre el dolor, pero también sobre el perdón, sobre la resistencia, sobre la capacidad de reconstruir una vida después de que todo se derrumba. Isabel, que ya tenía 76 años, también estaba sola durante la pandemia. Diego vivía en otra ciudad por trabajo, y ella se había quedado en Guadalajara. Empezamos a hablar por teléfono todos los días, a acompañarnos mutuamente en el aislamiento. ¿Te das cuenta de que hemos sido amigas por más años de los que fuimos enemigas?, me dijo un día por teléfono. Tenía razón. Habíamos estado peleadas por 4 años y luego habíamos tenido 31 años de convivencia pacífica, de perdón gradual, de reconstrucción de la relación de hermanas. ¿Crees que valió la pena perdonarme?, me preguntó. Valió la pena perdonarte porque valió la pena perdonarme a mí misma. Le respondí. El perdón no es para el que nos lastimó, Isabel. El perdón es para nosotros mismos, para liberarnos del peso del rencor. En 2021, Roberto fue diagnosticado con Alzheimer. Elena nos llamó para contarnos. Estaba muy asustada porque Roberto, que tenía 71 años, había empezado a tener episodios de confusión y pérdida de memoria. La enfermedad progresó rápidamente. En 2022 ya no me reconocía cuando iba a visitarlo. A veces pensaba que yo era Isabel, otras veces no sabía quién era. Pero siempre se alegraba de verme, siempre me trataba con cariño, como si alguna parte de él recordara que yo había sido importante en su vida. Elena cuidó a Roberto con una dedicación admirable. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, aunque era obvio que estaba agotada. Todos nosotros, los hijos de Roberto, nos turnábamos para apoyarla. Diego fue especialmente presente, visitando a su papá todas las semanas. Roberto murió en enero de 2023, rodeado de toda su familia. En sus últimos días no hablaba mucho, pero cuando Diego le tomaba la mano, siempre sonreía. Cuando yo lo visitaba, a veces susurraba «Rute», con una voz muy suave, como si en algún lugar profundo de su mente recordara nuestros años de matrimonio. El funeral de Roberto fue emotivo y complicado. Estaban Elena y Sofía como la familia oficial, pero también estábamos todos nosotros, sus hijos conmigo, Diego, Isabel, los nietos, los hijastros de Armando que ya eran como hijos míos. Era una configuración familiar que hubiera sido imposible de explicar a un extraño, pero que para nosotros tenía perfecto sentido.
Diego habló en el funeral de su papá. Roberto fue un hombre complicado, dijo. Cometió errores grandes, lastimó a personas que amaba, tomó decisiones de las que se arrepintió toda la vida. Pero también fue un hombre que trató de enmendarse, que aprendió a ser mejor padre, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar. Después del funeral, todos nos reunimos en casa de José para compartir recuerdos de Roberto. Por primera vez en décadas, hablamos abiertamente de todo lo que había pasado, sin secretos, sin tabúes. Los nietos más grandes ya conocían la historia completa. Los más pequeños se enteraron ese día de por qué su familia era tan complicada. «Abuela Rute», me preguntó Camila, la hija mayor de Diego. «¿Cómo pudiste perdonar a mi abuela Isabel y a mi abuelo Roberto después de lo que te hicieron?» «Mija», le respondí, «el perdón no es algo que haces una vez y ya está. El perdón es algo que tienes que elegir todos los días. Algunos días es más fácil, otros días es más difícil, pero siempre es la opción que te da más paz». «¿Nunca pensaste en vengarte?», preguntó Roberto, el nieto que lleva el nombre de su abuelo. «Claro que pensé en vengarme», le dije honestamente. «Especialmente al principio. Quería que Roberto perdiera su trabajo. Quería que Isabel se quedara sola. Quería que todos supieran lo que me habían hecho. Pero después me di cuenta de que la venganza solo iba a lastimarme más a mí». «¿Y nunca te arrepentiste de haberte divorciado?», preguntó María Elena, mi nieta mayor. «Nunca», respondí sin dudar. «El divorcio fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Me devolvió mi dignidad, me enseñó que podía ser fuerte, me permitió encontrar el amor verdadero con tu abuelo Armando. Esa noche, después de que todos se fueron a sus casas, me quedé sola en casa de José reflexionando sobre todo lo que habíamos vivido como familia. 40 años después de descubrir la traición, ya no quedaba rencor en mi corazón. Solo quedaba gratitud. Gratitud por haber sido lo suficientemente fuerte para salir adelante sola con mis 3 hijos. Gratitud por haber conocido a Armando y haber vivido un amor maduro y verdadero. Gratitud por haber aprendido a perdonar, porque eso me había dado paz. Gratitud por Diego, que había convertido una situación dolorosa en una bendición para toda la familia. Pero sobre todo, gratitud por haber aprendido que las familias no siempre tienen la forma tradicional que esperamos. Que a veces, las crisis más grandes nos enseñan las lecciones más importantes. Que el amor verdadero incluye el perdón, la segunda oportunidad, la capacidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se destruyó. Ahora, a los 78 años, veo hacia atrás sin amargura. Veo una vida plena, llena de altos y bajos, de traiciones y reconciliaciones, de dolor y alegría. Veo una familia extendida y complicada, pero unida por el amor que supera todos los errores del pasado. Isabel y yo ahora somos vecinas. Después de la muerte de Roberto, decidimos apoyarnos mutuamente en nuestra vejez. Vivimos en casitas una al lado de la otra. Nos cuidamos cuando una se enferma. Compartimos las comidas. Vemos telenovelas juntas en las tardes. ¿Quién iba a decir que íbamos a terminar así?, me dijo hace unos días mientras tomábamos café en su patio. «La vida da muchas vueltas», le respondí. «Pero al final, la familia siempre es familia. Diego viene a visitarnos todas las semanas. Trae a sus hijos que nos dicen abuela Rute y abuela Isabel como si fuéramos realmente sus 2 abuelas. En cierto modo, así es. El amor no siempre sigue las líneas de sangre tradicionales. Sofía, la hija que Roberto tuvo con Elena, también nos visita seguido. Es una muchacha hermosa de 28 años, médica como su madre, que nunca juzgó la historia complicada de su familia. Para ella es natural tener hermanos mayores de un matrimonio anterior y un hermano que nació de una situación extramatrimonial. «El amor es lo que hace a una familia», dice siempre.
Mis otros hijos, María, José y Carmen, también vienen regularmente. Traen a sus hijos, organizamos reuniones familiares, celebramos cumpleaños y fechas especiales. Somos una familia grande, complicada, pero llena de amor. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera descubierto la verdad sobre Roberto y Isabel. Probablemente habría seguido viviendo en la mentira. Probablemente nunca habría conocido a Armando. Probablemente nunca habría aprendido lo fuerte que podía ser. El dolor más grande de mi vida también fue mi mayor maestro. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa, que puedo perdonar lo imperdonable, que puedo convertir una tragedia en una oportunidad de crecimiento. Para todas las mujeres que están escuchando mi historia, quiero decirles esto. No permitan que nadie las humille. No acepten ser traicionadas. No se conformen con las migajas de amor. Ustedes se merecen respeto, honestidad, fidelidad. Y si no lo reciben, tienen la fuerza para empezar de nuevo. Pero también quiero decirles que el perdón es posible. No inmediato, no fácil, pero posible. Y cuando llega, trae una paz que no se puede describir con palabras. Diego me dice que escriba un libro con mi historia. Abuela, tu vida es una lección para muchas personas, me dice. Tal vez lo haga. Tal vez mi historia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por una situación similar. Por ahora, estoy en paz. Tengo 78 años. Tengo salud. Tengo una familia que me ama. Tengo recuerdos hermosos de mi vida con Armando. Tengo la satisfacción de haber criado buenos hijos y de haber sido una influencia positiva en la vida de Diego. La vida me enseñó que no siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Podemos elegir ser víctimas para siempre, o podemos elegir ser sobrevivientes que se convierten en guerreras. Yo elegí ser guerrera, y ustedes también pueden elegirlo. Esta es mi historia. Una historia de traición, pero también de perdón. Una historia de dolor, pero también de sanación. Una historia de final, pero también de nuevos comienzos. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado? ¿Se habrían divorciado? ¿Habrían mantenido la relación con Diego? Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones, saber si mi historia les sirve de algo en sus propias vidas. Un abrazo fuerte de la Bobó Rute. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.